Buenas tardes, bienvenidos a todos a este tercer webinar o charla sobre esta transición que hemos tenido que atravesar los docentes y las instituciones para migrar nuestras clases presenciales a clases virtuales, con todo lo que eso ha acarreado en estos meses que ya llevamos de este aislamiento social preventivo y obligatorio en este contexto que nos atraviesa a todos. Estos encuentros tienen como objetivo que docentes o responsables de instituciones compartan cuáles fueron sus experiencias relacionadas con las cuestiones, ya sea administrativas, pedagógicas, didácticas, vinculares, etcétera, y que nos transmitan en primera persona qué sucedió, cómo fue ese proceso y qué miramos hacia adelante, ¿no? Qué perspectiva tenemos hacia adelante, que en principio el futuro incierto, todavía en educación no hemos recibido ninguna indicación sobre la vuelta o el regreso a clases. Entonces, nos vamos a presentar. Mi nombre es María Elena Onofre, yo coordino el Congreso de Interfaces, que es un congreso de educación para instituciones de nivel medio y superior de la Argentina y de la región. Este año la versión presencial de Interfaces, que estaba ya en su octava edición, la reprogramamos para el mes de septiembre, y si Dios quiere la haremos de manera presencial, mientras organizamos estos webinars y estos conversatorios para compartir este tipo de experiencia y saber qué nos está pasando a todos en todo el país. Hoy nos acompañan Juan Manuel Badaloni. Juan Manuel representa el Colegio Nuestra Señora del Refugio de San Isidro y presenta en Interfaces Online su proyecto Radio Refugio Podcast Voces de la Cuarentena. Después nos va a explicar bien de qué se trata. Analía Herrovidal. Analía es profesora de Didáctica de la Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, sede Olavarría, y Luciana Terreni, que representa al Instituto César Piantay y Escuela Soldado Carlos Mosto de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Vamos a comenzar, Analía. Contanos cómo fue este proceso, en qué situación estaba la institución respecto de las clases online, si utilizaron una plataforma ya homologada por la universidad o tuvieron que ajustarse a otro tipo de plataformas. ¿Cómo se arreglaron? No te estoy escuchando, Analía. Prende el micrófono. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, María Elena y colegas de pantalla. Gracias por la invitación, gracias a la Universidad de Palermo por habernos invitado y bueno, y por mantener el espíritu de Interfaces del que venimos participando varios docentes de la Universidad Nacional del Centro desde hace ya algunos años. Bueno, la Universidad del Centro desde hace mucho tiempo, yo me incorporé como docente en los años 80 y ya estaba con su programa de educación a distancia y participando de la organización interuniversitaria llamada Rueda, en aquel entonces, que luego con el avance de la tecnología y la virtualidad, se reconvierte a este formato de educación virtual y la universidad provee a todas las facultades de una plataforma Moodle y desarrolla para eso cursos de capacitación. Yo hice el curso un poco también llevada por los contenidos de la cátedra de la que soy responsable, que en el primer cuatrimestre es la didáctica especial de la comunicación, y en el segundo cuatrimestre estoy a cargo de una materia que se llama comunicación y educación, y se dicta tanto para los profesorados como para la carrera de licenciatura de comunicación social. Entonces, desde hace ya bastante tiempo, los temas que están vinculados con las tecnologías y la virtualidad forman parte del contenido curricular. Bueno, hace 2 años hice el curso, utilizábamos como apoyo a la presencialidad, eventualmente, y casi que como repositorio, las aulas virtuales.
Ujú. Pero de pronto este año, el 16 de marzo, tuvimos la confirmación por parte de las autoridades de que teníamos que empezar las clases en formato virtual. La primera preocupación fue por la organización de los contenidos. Tomado un cuatrimestre que para nosotros dura 16 semanas, mudamos teóricos y prácticos. Hoy un poco me da risa esa decisión, la verdad, pero este fue el modo en que nosotros asumimos esa contingencia. Y entonces la primera preocupación fue distribuir los contenidos para las clases virtuales, explorar las herramientas de la plataforma y demás. Una vez que estuvimos frente a los estudiantes, con los estudiantes reunidos en la pantalla, utilizando Zoom, la primera cosa que me impactó fue ver tan pocos rostros. La mayoría eran placas negras con los nombres. Nosotros estamos acostumbrados a otro intercambio porque esta materia está en el último año del profesorado. En el profesorado no son tantos estudiantes y en el último año en general siempre hay pocos. Entonces, bueno, esto fue una cosa como para desandar al principio. Progresivamente fuimos viendo que había más estudiantes, pero que no se conectaban porque no tenían internet en su casa, porque algunos iban a la casa de los vecinos para participar de las clases, y estas fueron las primeras cuestiones que a nosotros empezaron a hacernos ruido, ¿no? Y empezaron a vincularnos mucho más con la problemática de los estudiantes que también mudan su modo de ser estudiantes a la virtualidad, y a compartir de pronto con ellos, ver que estaban tomando la clase en su dormitorio, escuchar niños que lloraban los que tienen niños. Nos adentramos en otra dinámica que durante la presencialidad nosotros habíamos dejado de tener en cuenta. Una vez que sostuvimos esta cuestión vincular de otro modo, que aprendimos a convivir, que esto que nosotros llamamos la idea de sujeto entero, ¿no? Una persona que es mucho más que un estudiante, pero esto lo descubrimos en la virtualidad. Mientras dábamos nuestras clases presenciales, el sujeto entero era como un concepto. Progresivamente volvimos a la preocupación por los contenidos, porque el motivo de nuestro encuentro es el desarrollo de contenidos, y ahí empezamos a mirar el criterio con el que organizamos los contenidos en la presencialidad, y a pensar qué enciclopedista sigue siendo el programa, qué cantidad de contenidos, qué cantidad de autores que citamos para trabajar un mismo tema, y toda una serie de cuestiones que nos hizo repensar la dimensión metodológica del dar clase en la universidad para nosotros, ¿no? Wow. Y ahora O sea, estamos en otra etapa, perdón. no digo que en esta instancia el impacto estuvo relacionado con el repensar cómo veníamos trabajando las universidades y cuestionar algunos temas que dábamos por sentado, algunas metodologías que dábamos por sentado. Sí, a ver, aquí lo que nosotros analizamos con el JTP es que mientras sostenemos un discurso, en la práctica nosotros mismos hacemos resistencia a ese discurso con la metodología que seguimos empleando. Claro. Que me parece que como docentes es uno de los aspectos que más nos sacuden. Ese es un combo, ¿no? Es esta comunicación con los estudiantes, es la organización de los contenidos, y ahora que en Olavarría recrudece los casos de COVID y la sociedad en general, hemos vuelto a estar como mucho más preocupados. Nuestra preocupación como docentes vuelve a ser el de contener a los estudiantes y pensar que cuando desaparecen de pronto de las clases, les pueden estar pasando otro tipo de cosas que en otro momento tampoco formaba parte de nuestras preocupaciones, y sí hemos iniciado otro modo de comunicación a través de WhatsApp, por ejemplo, para preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué te pasa que hace muchos días que no te conectás? En fin, mantener otro vínculo
Un vínculo más Por, empático con el estudiante. exactamente, porque voy a retomar algo que en un curso para docentes nos dijo una docente. Esto no es una virtualidad por elección, esto es una virtualidad por pandemia. Y en ese concepto lo que queda encerrada es esta cuestión de que nos estamos encontrando aquí, pero también nos está atravesando una situación que está vinculada con el miedo. Y esto me da la sensación que nos lleva a cuidarnos un poco entre todos, ¿no? Claro, claro. Bien, bien. Vamos a seguir. Juan, si querés abrir el micrófono, contanos un poquito, Juan, ¿de qué se trata cuál es la institución, qué características tiene y de qué se trata el proyecto, ¿sí? De Radio Dale, Refugio. ¿Cómo fue el dale, impacto? dale. Buenas tardes. Radio Refugio es el proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Estamos en la localidad de Boulogne, en el partido de San Isidro, en el conurbano bonaerense. Bien. Radio Refugio nació hace unos 5 años, casi, en el marco de la materia Construcción de la Ciudadanía. Yo trabajo como docente en la institución de Construcción de la Ciudadanía y de otra materia que se llama Comunicación, Cultura y Sociedad. Yo de profesión originaria soy comunicador y un poco todo lo que hago en educación tiene que ver con el cruce entre comunicación y educación. De ahí también la radio, ¿no? Yo venía de trabajar en el mundo de las radios comunitarias, por ejemplo en FM La Tribu, que es una radio emblemática de la comunicación alternativa de la Ciudad de Buenos Aires, donde también había un área de capacitación y formación y donde aprendí la idea de la radio como constructora de comunidad, digamos. Entonces, con esa idea había tenido una experiencia de dar talleres de radio, pero nunca en el ámbito escolar, sino talleres de radio para adultos mayores, en organizaciones sociales, y esta fue como la primera experiencia. Así que le presenté el proyecto a la directora, a Cecilia, la directora del colegio, que desde un primer momento me apoyó. Ella tiene como una mirada muy proactiva a favor de la incorporación de tecnologías. Desde antes de toda esta situación de la pandemia siempre se interesó por esos temas, y de algún modo introducir la radio, si bien es una tecnología ya de principios del siglo XX, sigue siendo una tecnología, ¿no? A su manera. Y bueno, entonces comenzamos en 2015 con esa idea, con un enfoque de derechos. Nosotros decimos que con este proyecto lo que hacemos es promover y proteger el derecho a la comunicación de los jóvenes, de los estudiantes. Entendemos que el derecho a la comunicación es el derecho no solamente a acceder a información diversa y plural, sino también la posibilidad de que los jóvenes produzcan la información y sean productores, ¿no? Esto, algunos autores hablan de la condición comunicacional de nuestra época, ¿no? Esta posibilidad de ser no solamente audiencias activas, sino también productoras creativas, ser productores creativos de sus propios contenidos. Ese es un poco el espíritu del proyecto. Lo fuimos mejorando de a poco con las herramientas que teníamos a mano. Si leyeran el proyecto inicial, que era como muy ambicioso, la idea de tener una FM, una antena, cosas que están buenísimas, pero que llevan tiempo y burocracia y cosas que, bueno, todavía no llegó, pero mientras tanto somos eso, un centro de capacitación y producción radiofónica. Perfecto. Después te voy a consultar sobre el grupo de estudiantes con el que estás trabajando, que es de primer año, Sí, ¿no? Chicos de 11 y 12 dale. años. Ahora Sí. quiero introducir a Luciana, así que nos vamos a Gualeguaychú. Luciana, si querés encender el micrófono. Ahí. Hola. Hola, ¿qué tal, Luciana? Contanos un poquito, ponernos en contexto, en qué instituciones estás trabajando y, bueno, cómo fue todo este proceso allí en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que están ahí. Bueno, mira, yo trabajo en dos instituciones, una de nivel superior y otra de nivel secundario. Y bueno, y las dos experiencias han sido bastante distintas. Por un lado, la institución superior, que es el Instituto Sede Sapientiae, que es una institución donde se dictan profesorados y tecnicaturas. Viene desde el año 2009 con el trabajo
con la plataforma virtual Moodle, donde, bueno, nosotros como institución hemos trabajado mucho en la incursión y en la integración de las aulas virtuales a las cátedras presenciales. Se generó un proceso de trabajo, una metodología de trabajo de aula extendida, donde las clases presenciales de las cátedras se ampliaban a través de las aulas virtuales, generándose, digamos, esta presencialidad acompañada de la virtualidad. No era obligatorio, digamos, el trabajo en las aulas virtuales, pero bueno, digamos, hubo mucha adhesión por parte de los docentes y se venía trabajando de manera muy activa en las aulas virtuales, algunas veces, como decía hoy Analía, como repositorio, pero otras veces también como espacio, digamos, o como escenario de encuentro entre la presencialidad y la virtualidad, también como escenario para la formación de competencias digitales, se transformó el aula virtual en eso, y bueno, y como espacio también de acompañamiento al aprendizaje cuando no se estaba en el aula presencial, digamos. Lo que sucedió fue que, bueno, al surgir esta situación de pandemia, una situación excepcional, ese trabajo con aulas virtuales se volvió obligatorio. Es decir, aquellos espacios donde, a ver, por ahí no se estaba trabajando con el entorno o no se estaba trabajando activamente, se tuvieron que volver activos de manera tal bueno, que se pudiera seguir con las trayectorias establecidas en un formato en un formato virtual, pero que se había planificado desde lo presencial, porque las cátedras son presenciales. El entorno virtual actuaba como acompañamiento, pero bueno, en esta situación excepcional se está trabajando totalmente en la virtualidad, con muy buenos resultados, con adhesión de los alumnos de manera progresiva. Costó todo por ahí lo que muchas veces se lee y se escucha en el relato de docentes. Bueno, costó bastante la adaptación a esta nueva metodología de trabajo, pero bueno, es algo que digamos, a lo cual, digamos, nos vamos acostumbrando. Y por otro lado, trabajo en otra institución. Perdón, Luciana, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más les costó? ¿Qué plantean ellos que les costó más? Esto de la autorregulación del conocimiento, del proceso de metacognición, ¿qué te plantearon que les costó más? Mira, por un lado costó mucho, a ver, institucionalmente, desde los docentes por ahí, el tema de los que no venían trabajando por ahí con el entorno, inclusive algunos tampoco conocían el entorno. Si bien se había realizado digamos, una sensibilización y un acompañamiento, una capacitación con respecto al uso del entorno, por ahí, al no ser obligatorio, no todos tenían los conocimientos, no todos tenían, digamos, las habilidades, y bueno, lo que costó un poco fue por ahí el arranque, digamos, desde los docentes. Y después desde los alumnos, esto de, digamos, ser de alguna manera responsables del propio proceso de formación, porque en los procesos virtuales la responsabilidad migra al alumno. No toda, pero gran parte migra al alumno porque, bueno, los contenidos por ahí se van presentando de manera semana a semana o de otras formas establecidas por cada una de las cátedras, pero depende mucho del alumno la apropiación de esos contenidos, de esos recursos que se van presentando. Sí, por ejemplo, nos encontramos con temas, por ejemplo, de que hay alumnos de que por ahí les cuesta seguir las trayectorias, que no pueden realizar las actividades porque
no cuentan con los recursos por ahí de dispositivos o de conectividad. También se presenta que a veces, bueno, no se presenta la conectividad, se plantean, digamos, sesiones sincrónicas con Zoom y por ahí la conectividad no acompaña en determinados momentos. Bueno, pero de alguna manera todos esos avatares se van de alguna manera superando y se van encontrando alternativas para que, digamos, para que sea participativa, digamos que las instancias sean lo más participativa posible y que puedan estar la mayor cantidad de alumnos posible en esas instancias, y si no se van buscando alternativas, dejando grabadas las sesiones o generando videos para que no pierdan, digamos, el hilo de la trayectoria, ¿no? Y por otro lado, quería comentar también que en la otra institución donde trabajo, que es la Escuela Soldado Mosto, ahí no había es una escuela secundaria donde no había un entorno, plataforma en la que viniéramos trabajando. Entonces, el inicio de todo este proceso de migración de la clase presencial a la clase virtual fue bastante arduo porque primero hubo que consensuar un espacio que en este caso ahora es un Drive. Por otro lado, los docentes en algunos casos no había las competencias TIC desarrolladas por distintas razones, por falta de conocimiento, por falta digamos, de introducción de las TIC en las clases presenciales. Entonces, por ahí eso costó mucho, y el principal problema en esa institución también en el inicio fue, y es todavía, que se encuentra la escuela ubicada en el corazón de los barrios más vulnerables de Gualeguaychú. Entonces, realmente fue y es un proceso bastante caótico. De hecho, hubo roles nuevos que surgieron dentro de la institución porque los coordinadores o tutores, en algunos casos, siguiendo las medidas de protección y de seguridad, van casa por casa recolectando los trabajos o sacándole fotos a los trabajos de los chicos porque no tienen los dispositivos para poder hacer llegar los trabajos. Entonces, han sido dos realidades totalmente diferentes. Por un lado, en un instituto superior, donde, bueno, esa migración se cuenta más o menos con los recursos y con los dispositivos y con las tecnologías, pero por el otro lado, en esta institución secundaria, digamos, nos encontramos con todo el panorama por ahí que contaba Analía hoy, de ese otro en su totalidad, de esa otra persona que está en una realidad totalmente, digamos, vulnerable en cuanto a lo tecnológico, en una medida, digamos, porque en realidad surgen otras necesidades o se hicieron visibles otras necesidades de los alumnos que por ahí en teoría o en la narrativa diaria lo tenemos, pero en ese momento se volvieron muy evidentes. Entonces, bueno, el tema de lograr superar todas esas instancias, digamos, está siendo un proceso arduo, y han surgido en la escuela nuevos roles, como este que te contaba hoy, de tutores, que ya ese proceso de tutoría y de acompañamiento ya migró a ser algo mucho más activo, que tiene que ver con la recolección de los trabajos, con inclusive hasta ir a prestar la computadora a alumnos que realmente no tienen las condiciones para poder presentar los trabajos de la manera en que están solicitando. Bien, muy interesante, Luciana. Ahora te sigo preguntando porque da para hablar muchísimo, es un caso muy interesante. Vuelvo contigo, Juan, después contigo, Analía. Juan, contanos bien de cómo funciona ese proyecto en ese primer año con alumnos de 11 y 12 años, y qué es lo que específicamente aborda el proyecto respecto de este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien.
Como les contaba, el proyecto Radio dentro de la materia Construcción de la Ciudadanía en primer año del nivel secundario. Por eso, como decías vos, son estudiantes de 11 y 12 años los que participan. Después, cuando continúan su trayectoria escolar, pueden seguir participando, pero de otra forma, no están tanto en el día a día. En este contexto de distanciamiento social y todo, la comunicación radiofónica, la radio, como que fue muy revalorizada como herramienta pedagógica. Ahí nunca como hoy se le prestó tanta atención a la radio como herramienta pedagógica. Por ahí quienes ya trabajábamos con la herramienta sabíamos del potencial enorme que tiene, porque es democrática, es accesible, mucho más democrática y accesible que cualquier otra tecnología. Y entonces lo que pensamos teníamos como un doble desafío, porque los estudiantes de primer año están ingresando al nivel secundario y no tenían experiencia previa en radio, entonces teníamos que hacer su primera experiencia de radio y con el desafío doble de que sea a distancia. Entonces lo fuimos haciendo a través de WhatsApp, por ejemplo, nos comunicábamos, yo les pasaba una consigna, los chicos me grababan lo que yo les pedía, me lo devolvían, en conjunto con la directora de la escuela, que me ayuda con la edición de los trabajos, estuvimos editando, le devolvíamos a los chicos para que nos den feedback, y así lo fuimos como construyendo. También todo un desafío en tener que explicarles, son chicos de 11 y 12 años que la idea y el uso que hacen de la radio es muy diferente a nosotros, a personas adultas y mayores. La radio que hicimos nosotros se resignificó totalmente, ¿no? A partir, sobre todo, de la explosión de Internet y de los nuevos medios. Entonces ellos tienen esa idea por ahí más del podcast, de escuchar radio cuando quiero, donde quiero. Yo les preguntaba dónde escuchan radio, y en su casa prácticamente no escuchan radio, sobre todo escuchaban cuando iban al colegio en auto con sus padres, por ejemplo, cuando sus padres los llevaban, era el momento de escuchar radio que ellos tenían registrado, pero no eran oyentes habituales de radio. Entonces teníamos el desafío de chicos que están formados por ahí, por un entorno de multipantallas, trasladarlo a un lenguaje que es sonoro, que no tiene la posibilidad de la pantalla. Entonces, bueno, ese desafío, y bueno, lo fuimos construyendo, fue un experimento, la verdad. Lo experimentamos, y la verdad que estamos conformes porque salió bien, lo pudimos resolver. Incluso esa primera experiencia de este año, ¿no? Voces de la Cuarentena, se llama ese podcast que vos mencionabas, tiene la particularidad de que por primera vez no está 100% conducido por los chicos. La conducción de Radio Refugio siempre es 100% de los chicos y las chicas. Este año, como era su primera experiencia, me parecía que era mucho darles también la carga de la conducción. Entonces, si lo escuchan, lo pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas, van a ver que hay fragmentos donde hay como un conductor que introduce partes. La próxima producción que la estamos haciendo en este momento, que es una producción sobre derechos del niño, ya la conducen 100% los chicos, porque tienen la experiencia de este podcast anterior de Voces de la Cuarentena. Y el objetivo de Voces de la Cuarentena es un poco el objetivo que tiene Radio Refugio, que es poner a circular las voces de los chicos y las chicas. Nosotros decimos que vamos en contra un poco de la sociedad adultocéntrica, ¿no? Que nunca le da voz a las problemáticas de los jóvenes, y que si le da lugar a la problemática de los jóvenes y de las infancias, lo hace desde la mirada de los adultos, ¿no? En estos días donde tanto se ha hablado, por ejemplo, del tema del coronavirus, y de cómo afecta a la infancia y a la niñez y a la juventud, muy pocas veces vemos hablar a los niños, a las niñas y a los jóvenes sobre cómo los afecta. Siempre son los expertos, los profesores, los ministros, los burócratas, pero nunca están ellos. Entonces, un poco el objetivo era que las voces de las cuarentenas sean los chicos y las chicas. Bien, Juan. Ahora cuando vuelva contigo, me gustaría que compartas con nosotros algunas de esas voces, ¿sí? A ver qué dicen ellos sobre la experimentación de la cuarentena, qué les está pasando, ¿sí? Desde lo afectivo, desde lo emocional, y desde su producción también. Analía, volvemos un poquito al contexto. Ahí veíamos con Luciana cómo digamos, esta función casi satelital de las aulas virtuales que eran generalmente asincrónicas, cómo empiezan a tomar protagonismo y se convierten realmente en el espacio en donde todo sucede, o la mayoría de las cosas sucede, siempre que haya dispositivo y haya conectividad.
¿sí? Que son dos temas estratégicos para esta modalidad. Contanos un poco cómo es la conectividad allí en Olavarría, qué dificultades se encontraron con los estudiantes y con los mismos docentes, ¿sí? Porque a veces uno piensa solo en los estudiantes y luego el equipo también tiene estas dificultades de conectividad, de dispositivos, de disponer de los elementos necesarios para poder llevar a cabo las clases online o los contactos online. Claro. Bueno, sí, estoy de acuerdo que en este contexto en el que estamos llevando adelante los procesos educativos, somos los docentes y los estudiantes los que estamos haciendo funcionar esto desde nuestros hogares, y que depende también de la posibilidad económica que cada uno tenga para poder hacerse cargo de determinados servicios, de determinada amplitud de banda y estas cuestiones que se resuelven en general por lo económico. Claro. En el caso de las universidades, en el mes de mayo, a través de un acuerdo creo que es del CIN, del Consejo Interuniversitario, y las principales telefónicas, se habilitó una funcionalidad para que los estudiantes a través de sus celulares ingresaran de modo gratuito a las plataformas virtuales, a las plataformas de las universidades. Y esto realmente fue una situación que a nosotros nos produjo un gran alivio porque pudimos generar para todos los estudiantes que estaban inscritos en la cursada la misma posibilidad de interacción. Porque hasta ese momento lo que nos sucedía es que teníamos las clases que organizábamos sobre la plataforma con los recursos que tiene la plataforma para los estudiantes que podían conectarse, que podían participar de ella con internet en su casa, pero el resto hacíamos otro circuito que estaba básicamente organizado a través del uso de Gmail y a través del uso de WhatsApp, porque no tenían acceso. Desde que logramos este acuerdo a través de los rectores con las telefónicas, de algún modo se democratiza el acceso a todos. Respecto de las posibilidades de Internet, bueno, yo no vivo en el centro de la ciudad, vivo en las periferias. Entonces, el Internet que llega a casa no tiene la misma prestación ni el mismo ancho de banda que pueden tener, no quiero mencionar los nombres comerciales, pero que tienen otros que funcionan junto con la telefónica, los cables, los canales de cable y demás. Entonces, de pronto, yo estoy en la misma situación que algunos estudiantes con tener que decirles algunos lunes a las 5 de la tarde, bueno, hoy no vamos a poder tener esa clase sincrónica que habíamos previsto porque yo tampoco tengo internet en mi casa, ¿no? O como te decía hoy, antes de empezar con la webinar, aquí en Olavarría hay una terrible tormenta, no sé hasta cuándo voy a tener internet, espero poder participar de toda la charla. Hasta ahora viene sucediendo y esperamos que siga así. Lo que está claro es que los docentes y los estudiantes buscamos los distintos modos de estar comunicados. Lo que no funcionaba vía la plataforma Moodle, ya sea por problemas de conectividad o por lo que fuere, lo fuimos resolviendo buscando otros atajos. Que la mayoría de las instituciones han hecho una cosa similar, porque por el contacto que nosotros tenemos con escuelas que están vinculadas a nuestro proyecto de investigación, y donde trabajamos con escuelas rurales, con escuelas en las localidades que están próximas a Olavarría, los docentes han buscado diversas estrategias, ya sea trabajar con los cuadernillos que proveyó el ministerio o trabajar con fotocopias que se encargan de sacar y de distribuir los docentes. El trabajo que están haciendo algunos profesores de primaria y secundaria es realmente
muy impresionante y que habla del compromiso con que se está asumiendo la tarea. Claro. Analía, te traslado una pregunta que nos hace aquí en el foro, en el chat, Rosy. Dice que al principio mencionaste que lo primero que hicieron fue tratar de distribuir los contenidos que tenían para desarrollar y que hoy te causa hasta gracia esa manera de encarar la problemática. Pide si podías ampliar sobre el tema. Yo entiendo que tiene que ver con que te encontraste con un sujeto entero que pasó a ser prioridad más allá de los contenidos, pero esa es mi interpretación. Contanos cómo fue. Sí, también. Lo que yo planteé que me causaba gracia y que pienso que no vamos a hacer en el segundo cuatrimestre de este modo, más que la distribución de los contenidos, porque siempre trabajamos con un presupuesto de tiempo, los docentes, de un tiempo que está acotado, fue esta cuestión de trasladar a la virtualidad las clases teóricas y las prácticas. Cuando de pronto estamos trabajando en torno de hacer ejercicios más integrados, que no haya esta disociación moderna entre la teoría y la práctica, nosotros, sin embargo, mantuvimos los horarios en la virtualidad. Esto es lo que hoy pienso que no lo encararía de este modo. Y en relación a los contenidos, lo que sí estamos pensando para el segundo cuatrimestre, que ya sabemos que también va a ser virtual, o al menos en gran parte, es trabajar un poco más en torno de ejes problemáticos que aglutinen el desarrollo de algunos de los contenidos de forma más integrada, pero que además aprovechemos esta circunstancia, porque como alguien escribía hoy y comparto, la virtualidad en educación vino para quedarse. Entonces, si nosotros estamos formando docentes o comunicadores sociales, trabajar en esta cuestión de plantear la problemática y generarles las procesos de aprendizaje de cuáles son las herramientas que en la web te permiten buscar contenido, curar contenido y aprender a almacenarlo, porque estas son herramientas que hoy no están disponibles para todos y para todas los estudiantes, ni para todos ni para todas las docentes en algunas oportunidades. Y bueno, nosotros creemos que el uso de herramientas también tienen que ser objeto de enseñanza desde algunas situaciones educativas que se generan. Los estudiantes, bueno, no comparto la noción de nativo digital, ¿no? Los estudiantes también tienen muchas cosas que aprender, sobre todo muchas cosas que aprender como herramientas para resolver situaciones. Ajá, bien. Qué interesante plantear, ¿no? De que no compartís el concepto de nativo digital. Bien. Bien, bueno, después volvemos contigo para ampliar, ¿sí? Ahí bueno. Jorge, creo que Analía, Rosy respondió a tu respuesta y Jorge, lo que acaba de plantear Analía responde a tu comentario también, ¿sí? Luciana, vamos a Gualeguaychú y me gustaría que nos cuentes, porque ya estamos avanzados, ya vamos casi en el día 90 de este proceso, ¿cómo se plantean? Si es que se lo plantean, estimo que sí, porque en todo proceso educativo interviene la evaluación, ¿cómo se plantean evaluar? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con qué dinámicas? ¿Cómo funciona? Básicamente, en esta escuela secundaria Mosto. Acordate de abrir el micrófono. Justamente en estos momentos estamos en proceso de evaluación y básicamente es un proceso, digamos, desde la evaluación formativa, es como lo venimos trabajando y desde lo que ha marcado el Consejo General de Educación de la provincia, cómo debe hacerse. Estamos en un proceso en este momento justo de elaboración de informes para ver qué objetivos han ido alcanzando los alumnos, pero de ninguna manera poniendo calificaciones como lo veníamos haciendo cuando trabajamos en la presencialidad,
sino que más bien se ha apuntado la evaluación desde lo formativo, desde el recorrido, desde evaluar competencias y habilidades adquiridas por el alumno, qué trabajos ha presentado, de qué manera, cómo ha cumplido los objetivos de determinados trabajos, pero de ninguna manera con un fin calificatorio, digamos, de un fin numérico, digamos, sino que más bien, digamos, lo que se ha instado ¿no? desde la coordinación de las escuelas secundarias es justamente a trabajarlo de una manera más cualitativa, desde una manera un poco más considerando los saberes construidos más que lo que falta por construir, marcando por ahí cuáles son las oportunidades de mejorar y de seguir construyendo, pero de ninguna manera desde la calificación. Eso desde el ámbito, digamos, del instituto, de la Escuela Soldado Mosto, digamos, y se viene trabajando utilizando como instrumento la rúbrica, por ejemplo, para los trabajos y para presentar informes de los alumnos. Y por otro lado, en el Instituto C. Sapientiae, que es el de nivel superior, bueno, ahí las instancias por ahí dependen de cada cátedra, comento en las mías, por ahí son, en el caso de las prácticas profesionalizantes, que es un espacio que yo tengo en la carrera de Tecnicatura en Análisis y Diseño de Software, bueno, ahí por ahí las prácticas son un poco más procesuales, el trabajo, digamos, las instancias, entonces se han planteado instancias de trabajo colaborativo para el desarrollo de proyectos vinculados al diseño y desarrollo de software, entonces es como que se va evaluando de acuerdo a entregables que se van haciendo en distintos momentos. Y, bueno, y en otras cátedras que por ahí no son, digamos, de la práctica, bueno, ahí por ahí son distintas las formas de evaluar, ya sea, por ejemplo, utilizando el aula virtual a través de foros, cuestionarios, actividades también entregables, entrega de cuadros conceptuales que integren contenidos trabajados. Es decir, se ha planteado la evaluación dependiendo, digamos, las características particulares de cada espacio, ¿no? Claro. Pero bueno, pero siempre tendiendo a la formación de competencias, y en este caso mucho a la formación de competencias digitales, sobre todo en el primer caso, en el caso de la Escuela Soldado Mosto, que yo tengo un espacio que se llama Informática Educativa, y bueno, y ahí por ahí trabajando más desde las competencias, desde la habilidad, más que desde el contenido. Entonces, haciendo la incorporación de todo lo que es procedimental, de todo lo que es el saber hacer, más que el contenido teórico en sí, ¿no? Eso hace más o menos el Y por enfoque. ejemplo, Luciana, ¿qué pasa en estas situaciones en las que la desigualdad en la conectividad y en el poseer dispositivos hace que algunos alumnos deban recibir el material que les lleva a sus docentes, mientras otros pueden trabajar desde la virtualidad con otras plataformas y otros? ¿Cómo se equipara y cómo se evalúa si se equipara o no? O precisamente no debería medirse con la misma vara alguien que tuvo los instrumentos, los dispositivos y la conectividad y alguien que no lo tuvo. ¿Cómo resuelven eso? Bueno, en el caso de la Escuela Soldado Mosto, algunos, como vos bien decís, eh, tuvieron la oportunidad de trabajar no con la plataforma, sino en la virtualidad, porque la escuela no tiene plataforma instalada, sino que más bien por ahí veníamos trabajando con espacios colaborativos como un Drive o mediante un espacio en un grupo de Facebook o mediante videos o mediante WhatsApp, y bueno, y a esos son los espacios por ahí o escenarios de trabajo a los cuales algunos alumnos no pudieron acceder. Y para eso, por ejemplo, lo que se hizo institucionalmente fue crear cuadernillos
que eran, que acoplaban o que de alguna manera aunaban las actividades para un año en particular, es decir, por ejemplo, para segundo año, se creaba un cuadernillo y ese cuadernillo de alguna manera se hacía llegar al alumno, ya sea de manera virtual o de manera impresa, para que no pudiera, para que no perdiera, digamos, el recorrido, ¿no? Y que más o menos fuera junto con el resto que sí estaba accediendo. Y después, con una especie de armado, digamos, que acá es importante destacar este tema del surgimiento de nuevos roles dentro de la institución, justamente las actividades de estos alumnos se fueron, fuimos a buscarlas. Es decir, ellos que no podían, digamos, seguir el recorrido desde la virtualidad, bueno, lo hicieron en sus casas como pudieron y bueno, y en los casos donde no pudieron mandarlo, fuimos al encuentro, digamos, de esos alumnos que no podían entregar las actividades y fuimos recolectando sus producciones. Porque básicamente, digamos, el trabajo fue de acuerdo a producciones y a trabajos que ellos iban entregando o a prácticos que iban entregando, entonces de alguna manera se fue buscando la forma de que al final todos pudieran cumplimentar los objetivos, llegar a los objetivos, pero no todos llegaron de la misma forma, pero sí buscando que ese entregable, que esa producción estuviera para poder ser evaluada ya, aunque no se hubiese podido acceder a los espacios virtuales que se habían planteado de trabajo. Es decir, aquel alumno que no pudo acceder al trabajo mediante el grupo de Facebook o mediante el WhatsApp o mediante el Classroom, de todas maneras pudiera hacer llegar al docente y nos pudiera hacer llegar a cada uno los trabajos y ahí las tutoras, el rol del tutor de cada grupo fue primordial porque fueron los facilitadores de que esas producciones nos llegaran para que justamente pudieran ser evaluados junto con el resto de sus compañeros. Y además poder contextualizar en qué condiciones trabajó ese alumno respecto de otros, ¿no? Que es muy importante para la evaluación. Bien, gracias, Luciana. Juan, ahora sí, queremos saber esas voces de la cuarentena, ¿qué expresaban de la cuarentena? La consigna con la que trabajamos para Voces de la Cuarentena era un poco que los chicos compartan con los oyentes de Radio Refugio, por ejemplo, qué aprendieron durante la cuarentena. Después había un bloque donde hacían una serie de recomendaciones a los profesores, qué le recomendaban ellos a los profesores para estos tiempos de distanciamiento. Hacían recomendaciones para familias, recomendaciones para otros chicos y chicas de la edad de ellos. Y recomendaciones a los gobernantes también, a los que toman decisiones. Así un poco estaba estructurado. Y bueno, algunas que lo compartí con colegas, docentes, y por ejemplo, la parte donde los chicos cuentan qué aprendieron, lo que nos llamaba la atención, es que ninguno de los chicos hablaba de contenidos curriculares, ninguno decía, aprendí las fracciones, aprendí, no sé, aprendí análisis sintáctico, no, los chicos decían, aprendí a que pasar más tiempo con mi familia puede estar bueno, aprendí a compartir con mis hermanos, porque ahora tenemos que compartir el celular, compartir la computadora, estamos más tiempo en casa. Aprendí a cocinar, como cosas, tareas del hogar, ¿no? Aprendí a cocinar, aprendí a arreglar tal cosa. Y un poco lo que me decía un amigo, colega, que me pareció muy acertada la observación, me decía, te cuentan que están aprendiendo a vivir, me dice, ¿no? Como, ni más ni menos. Eso como lo primero que me llamó la atención. Después, también, lo más interesante siempre surge cuando los chicos y las chicas empiezan a hablar realmente como chicos, ¿no? Porque muchas veces son como hablados por el mundo adulto, ¿no? Entonces repiten cosas que escuchan en los medios, repiten cosas que escuchan en casa, y la verdad eso es lo menos interesante. Lo más interesante es cuando realmente está la mirada de ellos. Y bueno, y ahí, no sé, por ejemplo, cuando le hablaban a los profesores, dijeron cosas muy lúcidas, como por ejemplo esto de que estamos hablando hace un rato de la brecha tecnológica y los desafíos que tenemos para integrar a los que por ahí no tienen acceso a dispositivos o no tienen las habilidades.
Decían cosas muy lúcidas como, por ejemplo, yo a un profesor le diría que tenga en cuenta que en mi casa somos muchos hermanos y que tenemos una sola computadora y un solo celular. No podemos hacer 20 tareas todos al mismo tiempo, necesitamos organizarnos. Entonces, por favor, al momento que nos mandan las tareas, tengan en cuenta esto, ¿no? Como con mucha lucidez para ver cosas que por ahí en la vorágine de mandar actividades y de preparar se nos pasan. También es cierto, ¿no? Que dentro de todo están en un contexto donde tienen acceso a tecnologías. Eso es, somos privilegiados en algún sentido, ¿no? Porque realmente si bien hubo muchas dificultades y muchos esfuerzos tanto de la familia como de los profes para adaptarnos al nuevo contexto, con mucho esfuerzo más o menos se pudo hacer esa migración a la virtualidad. Está en proceso todavía, obviamente, no es que ya se hizo. Pero bueno, también hay que decir eso, ¿no? No todos los contextos son iguales. Pero ellos tienen muy claro, por ejemplo, eso, de que hay diferencias en los accesos a las tecnologías. Después, no sé, a los gobernantes también les recomendaban por favor, les pido que cuiden a los enfermeros, a los policías, a la gente que nos cuidan a nosotros. Señor gobernador, por favor, tenga en cuenta eso. O destine los barbijos para la gente que nos cuida, como cosas muy de sentido común eh, y muy acertadas a la vez. Y ese tipo de cosas, ¿no? A los padres también. A los padres les decían, por ejemplo, a los padres les decimos, por favor, que aprovechen para pasar más tiempo con sus hijos, que siempre trabajan mucho fuera de casa, ahora están en casa y que traten de aprovechar ese tiempo para estar con sus hijos, como todas cosas muy interesantes las que compartían. Bien, bien. Y desde lo emocional, ¿se manifestaban, se expresaban desde sus emociones, qué les sucedía a ellos respecto a si Sí, se les generaba miedos y por el contexto familiar en que podría haber también alguna vicisitud de tipo económica, incertidumbre, etcétera? ¿Lo reflejaron? sí, no, no específicamente en este podcast, porque fue como con una consigna muy marcada, como les contaba esto de qué aprendimos, qué recomendaciones haría, pero sí me pasan las clases virtuales. To- Ajá. eh, Siempre trato de arrancar la clase con una pequeña dinámica en la que compartan en una palabra cómo se sienten hoy, cómo están hoy, con una, no sé, miedo, alegría, esperanza, ¿no? Sale mucho estoy cansado, pero bueno, insistimos. No, y cuando les pregunto de qué están cansados, por ejemplo, de no poder compartir tiempo con sus amigos. Eso es lo que más manifiestan que extrañan, Bien. el tiempo con sus compañeros. Hay Ujú. algo que dice Francesco Tonucci, que él propone muchas reformas para la escuela, que dice en realidad los chicos no están extrañando la escuela, están extrañando encontrarse con los afectos, que son a veces un profesor, a veces sus compañeros. Bien. Eso hay en lo que los chicos comparten, ¿no? Como extrañan momentos que hoy no los tienen. Ujú. Bien, bien. Analía, ya estamos cerrando, ¿sí? Contanos, ¿qué sí y qué no de toda esta experiencia? Si a vos te contrataran mañana para ser asesora eh, de quien tome decisiones a nivel nacional, ¿qué rescatarías de todo este proceso? ¿Qué sí y qué es aquello que no, que sí o sí hay que mejorar o hay que poner foco en esto, si no, no podemos volver a replicar esto el cuatrimestre que viene o el año que viene si tuviéramos que seguir trabajando de manera virtual? A vos, Analia, así desde lo personal, que lucite, soñemos. Pon el micrófono, por favor. Perdón, ¿ves? Tengo que amigarme más con estos formatos. Lo primero que se me ocurre pensar que los funcionarios van a tener que trabajar, si bien supongo que están trabajando, es en el tema de garantizar conectividad a las escuelas, a las instituciones educativas y volver a trabajar en la reposición y actualización de dispositivos tecnológicos. Esto que comentaba Luciana de docentes que van llevando a las escuelas, a las casas, perdón, computadoras, porque
como también planteaba Juan, en la casa hay un solo celular y ese es el único modo con que pueden tener acceso, es quizá la dificultad número uno, porque después hemos dado cuenta de que puestos a hacer, hacemos. Al principio nos salió peor y progresivamente vamos amigándonos con los programas, con las herramientas, con las aplicaciones, con los modos de comunicarnos y finalmente el cómo lo vamos resolviendo. Pero si no hay conectividad y no hay un aparato a través del cual poder conectarnos, estamos listos. Y eso sí me parece que lo que ha hecho es poner en blanco y negro, correr el velo, un tema sobre el que se venía hablando bastante con la cuestión de la incorporación de la tecnología a la escuela, y es la cuestión de la desigualdad. Nuestro sistema educativo es desigual desde hace mucho tiempo. Quizá desde sus orígenes hay marcas que no han podido ser resueltas por ninguna de las distintas etapas socioeconómicas y políticas por las que pasó el país. Y quizá desde las reformas de los 90 hasta ahora, en esta división entre incluidos y excluidos, se hace más evidente la cuestión. Pero hay que tomar cartas sobre esta cuestión. Los sí, porque también veo muchas cuestiones que me parecen positivas para seguir aferrándonos a trabajar de este modo, que yo creo que en educación ya no podemos seguir mirando para el costado respecto de la incidencia que tiene la tecnología en los procesos educativos, porque la tiene sobre el mundo laboral, la tiene sobre el mundo financiero. Entonces, en educación nos tenemos que hacer cargo. Es que estoy hablando como desde un lugar muy pequeño, que es el grupo de colegas con los que puedo referenciarme en este momento, ¿cierto? Pero me parece que nos estamos cuestionando el sentido de la educación formal. Me parece que en este tiempo lo que estamos revisando es cuál es el sentido de este encuentro pedagógico, que a veces es más social que pedagógico, pero bueno, es lo que demandan los distintos contextos en los que se desarrolla la tarea. Entonces, trabajar por el sentido de la educación me parece que es uno de los temas que todavía nos venimos también adeudando, porque las reformas educativas se suceden y a veces los docentes, y ni hablar si ampliamos el espectro a las comunidades educativas, no nos hemos apropiado de los debates que están en el fondo de la cuestión, no los hemos llevado adelante. Entonces, este me parece un tema importante, mirando ya más específicamente mi área de trabajo, porque trabajo en la didáctica. El sentido también interpela la didáctica, pero lo que queda puesto patas para arriba son las decisiones metodológicas. El cómo se arma la situación didáctica. Porque me parece que otra vez vuelvo a lo que fue el origen de mi conexión con este espacio webinar, lo que hemos redescubierto, siempre hablando también desde el pequeño espacio que me contiene, es al estudiante, pero al estudiante como ese sujeto entero. Y entonces esto nos hace pensar distinto el proceso educativo en general. Claro, bien, muy interesante. Te esperamos en Interfaces presencial para que profundicemos ¿sí? estas problemáticas y estos abordajes futuros. Bueno, espero que nos encontremos. Seguramente que sí, seamos optimistas, esperemos que sí. Juan, contanos vos, ¿qué rescatás de todo este proceso y qué es aquello que señalás como wow, por este camino no hay que seguir? A mí me parece que esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque es una crisis, no solo en la educación, sino digo en términos generales, me parece que no es un cambio radical en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de trabajar, en nuestro modo de relacionarnos, sino que es como una profundización de tendencias que ya había. Es decir, la virtualidad en la educación ya estaba.
¿no? Ya está incipiente, tal vez con muchos problemas y dificultades por todo esto que venimos hablando, ¿no? Una sociedad profundamente desigual, un sistema educativo profundamente desigual, las dificultades con el acceso a dispositivos, a conectividad, al desarrollo de habilidades de docentes y estudiantes, ¿no? Todo esto. Y esta crisis me parece que como que nos obligó, yo un poco en joda, un poco en serio, decía, estamos virtualizando el sistema educativo a las apuradas, ¿no? Y los docentes, ¿no? A nivel sistema, los docentes desde nuestro lugar. Y es una cuestión más sistémica la que hay que empujar. Entonces, me parece que eso, como que no creo que haya que hacer grandes cambios, sino como observar cuáles son las tendencias que vale la pena rescatar. Y esto, por ejemplo, no es introducción de la tecnología sí o no, es cómo lo vamos a hacer, para qué, ¿no? Y de qué manera, qué contexto. Entonces, eso, como seguir haciéndonos preguntas, como sugerían recién, apropiarnos de los debates, como estar presentes, ya no mirar para otro lado, como se dijo también hace poco. Me parece eso, no sé si puedo elegir algo, pero como estar atentos a las cosas, a las herramientas que descubrimos y qué sé yo, por ejemplo, trabajo colaborativo entre docentes. A mí, curiosamente, estoy trabajando de forma más colaborativa ahora que antes, con otros colegas. Y es raro, porque antes nos veíamos en los pasillos, nos veíamos en la sala de profesores, nos encontrábamos en las aulas, y sin embargo ahora este contexto, por ejemplo, para no sobrecargar a los chicos con clases virtuales, en algún momento dije, bueno, con la profe de Política y Ciudadanía, ¿qué podemos compartir? A ver, articulemos. Y dimos clases juntos, y lo estamos haciendo bien. ¿Y por qué no lo hicimos antes? ¿Viste? Porque antes ahí uno cerraba la puerta de su aula y era su clase, ¿no? Y entonces abrir un poco la puerta del aula y abrir la escuela, las puertas de la escuela a la comunidad también. Como esas son cosas que me vienen así ahora como para rescatar. Bien, muy bien. Gracias, Juan. Luciana, ¿querés abrir tu micrófono y contarnos? ¿Se está cortando? Sí, ahí. Ay, Luciana, contanos esto, si te convocaran para formar parte de un gabinete de asesores de toda esta experiencia, ¿qué rescatás y qué les dirías por acá no? Bueno, creo que es más lo que hay para rescatar que lo que no, digamos. Ujú, Me parece que hay muchas cosas para aprovechar como oportunidad. Creo que el tema de la conectividad es una de las cuestiones que no. Me parece que no podemos ni pensar en grandes cambios si no solucionamos esa cuestión de la conectividad y de los dispositivos también, que cada alumno tenga su dispositivo, que cada docente también lo tenga, y a partir de ahí, bueno, pensar en esta incorporación, que como decía Juan, no es en la incorporación sí o no, sino en cómo lo hacemos de la tecnología. Por otro lado, creo que hay una cuestión, me iba notando algunas cuestiones mientras ellos estaban hablando hoy, que es el tema de valorizar la modalidad virtual, porque muchas veces por ahí era como una modalidad que se la tenía en un segundo plano, y creo que justamente valorizar los aspectos positivos de la virtualidad es una cuestión importante, valorizarla también desde la capacitación a los docentes, que por ahí tal vez no era algo que se hizo, digamos, en todos los niveles y por eso por ahí en algunos casos algunos fueron medios reticentes a la modalidad, a veces por desconocimiento, y bueno, si es por desconocimiento, la capacitación es una oportunidad de conocer la modalidad, las formas de trabajo. Creo que también otra cuestión importante es el tema de los tiempos. Eh, la modalidad virtual pone de manifiesto, y el trabajo, la virtualidad pone de manifiesto que se necesitan tiempos, por ejemplo, para el diseño de recursos, que tal vez en la presencialidad eso no ocurre tanto. El diseño y el desarrollo de recursos para presentar en la virtualidad
es algo que lleva tiempo y que es importante tenerlo en cuenta al momento de hablar de virtualidad y de tiempos, porque por ahí la introducción de la virtualidad como complemento de la presencialidad, digamos, es una cuestión que yo creo que llegó para quedarse, pero también hay que tener en cuenta los tiempos que conllevan todas las actividades virtuales. Por otro lado, también esto que hablaba Juan hoy de los tiempos, el uso de los tiempos, es algo que también ha cambiado. Lo que dice él no es aislado, se han utilizado el tiempo, por ejemplo, comento una experiencia muy personal, justamente los alumnos por ahí lo que hablaban era de que les interesaba trabajar en la virtualidad, pero en tiempos cortos. Entonces ellos por ahí hablaban el tema de los Zoom, el que les resultaban muy favorables porque eran cortos los tiempos. Entonces, al utilizar esos tiempos cortos en una clase sincrónica, se da lugar a otros tiempos, como por ejemplo el tiempo del diseño de recursos, el trabajo colaborativo con otros docentes para unificar propuestas de trabajo que tiendan más al desarrollo de proyectos o por ahí también al trabajo mancomunado, para que justamente la carga de trabajo no sea tan grande, por ahí plantear un trabajo que abarque varios espacios. Es decir, que ha habido como una reconfiguración de los tiempos, pero creo que valorizar la modalidad virtual es una de las cuestiones interesantes y que creo que es el eje de lo que nos queda, digamos, post pandemia, y que creo que la mediación tecnológica en todos los aspectos, digamos, de la educación es algo que llegó para quedarse y que va a haber mucha variación en el cómo lo hacemos, digamos, debates en cómo lo hacemos, pero no en qué hay que hacerlo, digamos. Creo que eso sería una de las cuestiones que nos quedan, digamos, una vez finalizado toda esta etapa de aislamiento. Bien, hemos terminado. Me ahogué, discúlpenme. Les quiero agradecer a todos, Analía, Juan, Luciana, muy rico lo que han compartido con nosotros. Invitarlos a participar en mi interfaz presencial, y a todas las personas que están participando en el foro, lo mismo. Sí, la charla queda grabada en nuestro canal de YouTube, así que la pueden ver allí y quedan los contactos de los 3 docentes que están compartiendo esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a todos, gracias Analía, gracias Juan, gracias Luciana. Súper feliz de este encuentro, la verdad que nos parece muy rico y muy representativo de lo que pasa en todo el país. Y vamos tomando siempre representantes de distintas regiones de la Argentina para que nos cuenten sus experiencias. Muchas gracias. Gracias a todos.